tuve la suerte de tener un trabajo digno y que estaba bien pago. Ahí trabajé durante 30 años. Bueno, bien, ahora nos va a mostrar su modo de vida, su motorhome. Es mi casa. Casa camper, le llaman los españoles. Sí, nosotros en Argentina autocaravana. le decimos motorhome. Una semana de lluvia y estás todo el día encerrado acá. Hace mopar arriba y acá tenemos una cocina. Esa cocina, con un horno. Y después lo que le contaba, el baño químico. Esto es lo más llamativo, que la gente podrá decir, ¿y dónde va el baño? Saludos amigos de YouTube. Hoy un video especial, una entrevista a un argentino que va a recorrer Venezuela, viene entrando. Sandro, de 3 días viajando. Es una historia muy buena, muy peculiar, que a todos nos gustaría hacer. A mí me encantaría hacer, a cualquier persona le gustaría hacer, dejar todo un trabajo estable, una vida estable. Se cansó de todo y dijo, voy a empezar a viajar, voy a vivir. Bueno, él nos va a contar ahora de lo que vive, de lo que hace. Aparte que tiene un canal de YouTube también, nos va a contar un poco. Pero lo interesante es eso, ¿no? Que creo que es el sueño de todas las personas, el mío por lo menos también, de dejar una estabilidad, una vida estable, un trabajo estable para vivir, Así que bueno, nada, que Sandro se presente y nos cuente un poco su historia de 3 días viajando. Bueno, Luciano, gracias por la introducción. Mi nombre es Sandro Díaz. Contento y feliz de haber llegado a Venezuela. Ya hace rato que quería llegar y llegamos. Con tiempo, paciencia, sacrificio, nada de fácil. Todo cuesta, uno dejó atrás muchas cosas, pero sigue haciendo otras para poder subsistir. La idea era robarse un banco y vivir viajando indignamente vivir viajando. Pero no, seguimos trabajando. Por eso a veces se dificulta, estamos unos días más para trabajar, juntar el dinero. Sí, ahora nos va a decir qué hace para vivir, porque exacto, no es que vive viajando y todo es color de rosa, ya nos va a contar sus periplecias, ¿no? Que a todos nos gustaría, pero bueno, de qué vive, qué hace para vivir, para comer, para todo, ¿no? A pesar que él tiene su motorhome acá, que es su casa, que la vamos a ver también, al final de este video nos va a mostrar un poco. Entonces, bueno, nada. Sí, o sea, básicamente, para que comprendan un poquito de la historia, yo estoy separado hace muchos años, crié mis hijos de chiquito, Federico tenía 4, Alejo 7, hoy ya son adultos. Tuve la suerte de tener un trabajo digno y que estaba bien pago. Ahí trabajé durante 30 años. En la pandemia, como a muchos argentinos, nos hizo un clic, claro, y en la pandemia decidí cambiar un poquito mi vida. Comiendo un día con mis chicos, un día jueves comenzó la pandemia en la Argentina, y el domingo mirando la tele unos viajeros, dije, Alejo, Fede, si hacemos esto, y ahí comenzó todo. Tuvimos 2 años organizando, haciendo planes, proyectos, todo, que en definitiva muchos no lo logramos a cubrir. Mucha imaginación, mucha cosa, pero la realidad después fue otra. Siempre, y gracias a Dios, como siempre digo, fue para mejor, todo fue mejor de lo pensado. Vos podés hacer muchos planes, muchos proyectos, todo, pero si no intentás, no sabés, y hay que intentar. Sí, eso pasa mucho, ¿no? Es que la gente le da mucho temor viajar así como viaja él, o conocer el mundo, o abrirse, qué va a pasar, no tengo dinero, no me alcanza, y si me pasa algo. Bueno, hay que lanzarse, que eso es lo que hizo él. Dejó toda una vida, digamos, rutinaria, sí, para salir a conocer Latinoamérica. Ahora está en Venezuela, que es el último país de esta gira que ha hecho. Bueno, pero vos empezaste con los hijos tuyos, nos contabas. Exacto, la idea en un principio era salir los 3, seguíamos los 3 juntos. El más grande en ese término, ese periodo que estuvimos en pandemia, él termina su facultad, se pone de novio, consigue trabajo, ya se queda en casa, no puedo rentar mi casa. Entonces, con el más chico que termina su secundario, no sé cómo le dicen acá, secundario, bachiller. Sí, bachillerato. Él termina en los primeros días de diciembre y el 25 de diciembre, después de Navidad, arrancamos. Pasaron ya un poquito más de 3 años y bueno, en esos primeros 3 meses, mi hijo más chico que salió conmigo se aburre, estábamos en Uruguay, volvimos a la Argentina despacito, se queda en casa, consigue trabajo, vuelvo a salir, hago 4 meses, vuelvo a mi casa, mis hijos la primera vez que los dejaba solo en casa, estaba todo bien, trabajo, se arreglaban con los gastos. Me volví 3 meses otra vez para el norte, la Mesopotamia, al lado de las cataratas de la Argentina. Volví a mi casa, todo bien. Aproveché, me fui hasta Ushuaia. Y llegar a Ushuaia y volver fue duro. Eso me llevó unos 8 o 9 meses. En la Patagonia Argentina, para la gente que no sabe qué es Ushuaia. Bien al sur. La Patagonia Argentina, ya bien lo más, ya donde se termina el mundo, el fin del mundo, como le llaman muchas personas. Exacto, ahí después de 9 meses más o menos, volví a mi casa, vi que estaba todo bien, y salí y estoy acá, y me fui y no volví. Ya ahí arrancaste. Claro, mi hijo, ahí en un impasse, mi hijo renuncia a su trabajo que estaba ya hace 2 años, el más chico,
se va al Uruguay, que yo venía bajando de Brasil a trabajar, vino, trabajó y estuvo 1 mes y medio y lastimosamente se volvió a bajar. Lastimosamente para a mí, pero es respetable su idea, su costumbre, lo que quería. Sí, no todos tuvimos 20 y pico, persona joven. Todos tuvimos 20 y pico de años y por ahí para nuestras vidas queríamos hacer otra cosa. Así que como los dos, tenía el aval de ellos dos, donde me decían, papá, viejo, anda, disfrutá de la vida, aprovechá que podés y estás haciendo lo que vos querés, no lo que yo quiero, hacelo. Seguí mi viaje. Ahí arrancó el viaje hacia el norte y después de 3 años y pico de haber renunciado, no solamente a un trabajo de casi 30 años, renuncio a mi trabajo, renuncio a estar con mis hijos, mis amigos, mi zona de confort, que todo el mundo ama esa zona de confort, que estamos contentos, calentitos, fresquitos, la televisión, la cama, apretás un botón, se prende la luz, haces así, girás el grifo, sale agua. Bueno, acá hay otras incomodidades, pero en el contexto que vivo hay que ser un poquito aventurero y arriesgado. Si te gusta hacerlo, y a la gente, ¿qué esperamos? Hagámoslo. Sí, habría que probar y bueno, él empezó viajando por Argentina, ahora tiene más o menos 1 año desde que salió de Argentina para Latinoamérica, Sudamérica, desde marzo, ¿no?, del año pasado, que dijo, bueno, ahora arranco para arriba, como quien dice. Sí. Pero bueno, él se recorrió toda Argentina, todos los pueblos, todas las ciudades. Bueno, tiene su canal de YouTube que llevan 3 días viajando también. Lo pueden seguir por ahí, lo vamos a mencionar también para que lo sigan y vean sus videos, su contenido. 3 días viajando, acá está. YouTube, Instagram también, estoy tapando acá, sus redes sociales. Que de eso vive un poco, ¿no? De lo que le da YouTube, es un poco de sus ingresos. Bueno, la fuente de ingresos, ¿cuáles son? Hablando de eso. A ver, inicialmente, como yo trabajaba muy bien, conocí muchos países porque mi trabajo me permitía juntar el dinero durante el año y permitirme 15 días de vacaciones y otros 15 días durante el año, y me gustó siempre viajar y siempre lo mismo, faltando un día, otra vez volver a lo mismo. Claro, cuando uno se le acaban las vacaciones, le agarra una depresión terrible. A todos nos pasa lo mismo. En este contexto, dicen, vos vivís de vacaciones. No, es más que vivir de vacaciones, porque vos de vacaciones volvés. Claro. Y una de las curiosidades es la gente cómo mantenés el viaje. Claro, cómo te financiás. ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada a irse de vacaciones como lo hacía yo. Me iba 1 semana y gastaba, no sé, te hago una suposición, 1 semana $1000. Entonces la gente inconscientemente dice, para vivir como el señor, tengo que 4 semanas son $4000, claro, al año son $48.000. ¿Cómo haces para vivir? Saco? Acá yo no pago hotel, no pago avión, no pago taxi, no pago impuestos, no pago luz, no pago agua, no pago nada. Es comer, comida y combustible. Comer y combustible. Y el mantenimiento del vehículo, el cambio de aceite, son los neumáticos. Los gastos más grandes. Sí. Pero inicialmente, como bueno, te contaba, Luciano, tenía un trabajo importante, que ganaba buen dinero, me permitió en 2 años juntar el capital para comprarme este carro usado. Y con lo que me sobró, tenía que equiparlo, porque esto era un furgón de carga. Sí, ahora lo vamos a mostrar por ahí lo hice de una forma muy básica, porque preferí quedarme con un ahorro en el bolsillo, que siempre estuve acostumbrado a eso, te soy súper honesto, y que me falten algunas comodidades. Claro. Sabía que eso me lo iba a aguantar, pero que me falte dinero, por ahí no. Sí, sí. Entonces, bueno, con ese criterio me quedaron algunos pesos y sigo trabajando en el camino. La idea, ¿cuál era? Hacer videos con el dron, mi hijo manejaba el dron, compramos un dron en pandemia, no anduvo. Plan B era vender artesanías, teníamos acero quirúrgico, anillos, collares, pulseras, aretes, macramé, y plan B fue eso y anduvo, y sigue andando, y gracias a Dios la gente colabora, este portón lateral se abre, ponemos unas mesas acá, y en este contexto la gente pasa, y nos preguntan y nos ayudan, porque en definitiva lo que vendo yo no lo vendo solamente yo, sino que lo venden en todos lados. Pero bueno, el aporte, la bondad y la humanidad hace que podamos cumplir cada uno de ustedes con sus compras, en este caso nuestro sueño. Seguir viajando y bueno, una manera de financiarse es esa, él vende acero, pulsera, todo, y se va financiando con las ventas, que le ha ido muy bien en Maracaibo, por cierto, estuve acompañado en 2 días, me llamó muchísimo la atención, estuvo en la vereda del lago acá en Maracaibo, le dieron un permiso y le fue muy bien, impresionante. Yo pensé que no iba a vender nada, no por él, sino por la economía. A veces la gente, no, Venezuela está mal económicamente, no hay dinero, pero le fue muy bien. A mí me asombró, de verdad me asombró que le haya ido tan bien por la economía. Sí, pero hay muchos factores que uno los ve de este lado. Primero, que nadie es profeta en su tierra. Yo vengo de muy lejos y eso influye mucho. Cuando ven una patente argentina y no estoy en Argentina, es como un premio que la gente nos da, claro. Calculo, porque como te decía, esto lo venden por ahí en otros lados, por ahí no el mismo modelo, otro, pero... Claro, no, yo me imagino también a veces que puede pasar, le compré esto a un argentino, vos ves, yo le compro una pulsera, algo, y
capaz que o se la regalo a mi esposa, digo, esto se lo compramos a un argentino que venía viajando ya por el 2025, ¿te acordás? Y también genera una conexión, ¿no? La persona viajera. No es lo mismo que por ahí lo compre uno en una joyería, nada, pero te queda esa conexión después con la persona que te vendió eso. Imagino que yo pensaba ayer que la gente que le ha comprado cosas a él siempre pensará, que le preguntarán, ¿dónde compraste esta pulsera? No, un señor argentino que estaba en la vereda del lago y me la vendió. Eso también es una buena conexión. Y después, bueno, tiene un canal de YouTube que también genera unos ingresos. Genera un ingreso que algunos meses vos también lo tenés, sí, el canal de YouTube, sabés cómo es, porque la gente por ahí no lo sabe, pero hay meses que por ahí tenés un ingreso, por decir 10, al otro mes tenés 40 y otro día tenés 5. Sí, es muy variable. Entonces no puedo contar con ese dinero para vivir. No obstante, por más que pudiera vivir con YouTube, siempre dije lo mismo, nunca voy a dejar la mesa al paño, porque me acerca a otra gente y de ahí salen amistades. Vos lo viste lo que pasó, lo que está pasando. Conecta mucho con la gente, se acerca, hablan, le preguntan. Exacto. Bueno, él les muestra la camioneta. Me voy a dormir a la casa de ellos, me invitan a la casa. Lo invitaron a dormir a unas personas con los que estaban, lo invitaron a su casa a dormir. Porque bueno, acá tiene sus comodidades, pero no tiene por ahí para bañarse, no tiene una ducha. Acá hace mucho calor. Hace mucho calor no para dormir acá. Para acá hay una locura. Entonces, bueno, una persona se acercó y de la nada lo invitó, venía a mi casa, tenés ducha, tenés aire acondicionado, tenés las comodidades, tenés una cama, y ya lleva 2 días ahí. Y eso también está bueno, ¿no? Que la gente, te acerca, el trabajo te hace llegar a la gente. Y con el tema... Discúlpame, Luciano. No, dale. Y estoy haciendo algo que es vivir viajando dentro de un carro, que yo creo que a cualquier ser humano le preguntás del planeta y todos quisieran vivir así de esta manera. Entonces, más allá de lo que uno vende, y esto se lo digo a todos ustedes que por ahí no se animan, anímense a ser felices haciendo lo que les gusta, porque la gente es un ser humano, yo soy ser humano y tengo miedo, sí los tengo también, pero hay que enfrentarlos porque atrás del miedo no hay nada. Acá hay incertidumbre. Yo me levanto muchas veces a la mañana y digo, bueno, me pongo el paño acá y a la tarde voy a hacer tal cosa y a la noche, y te cambia toda una persona. Por más que vendas esto, estás vendiendo tu vida, tu historia, que es la que todo el mundo quiere hacer y por ahí no se anima o no puede porque tiene a los chicos, porque por ahí no pueden tener un carro y en bicicleta no se animan. Hay gente que sale en bicicleta caminando. Es increíble, cuando vos tenés las ganas de hacerlo, lo haces. Hay que focalizarse, así que más allá de lo que te guste, si es vivir viajando o tener 40 departamentos o 50 autos importados de colección, hacelo, porque si eso te hace feliz, ¿para qué estamos acá? Para ser felices. Hoy estás y ya mañana, hoy a la noche. Es que eso es lo que me llama la atención de Sandro, que hay mucha gente que no es feliz, o sea, quiere hacer algo y no es feliz. Por ahí él en su antiguo trabajo no era feliz. Esto ya estábamos hablando y medio en broma le comentaba que, bueno, sí, hay personas que sufren de ataque de ansiedad, tienen que pasar, los llaman a las 2 de la mañana que hubo un problema en la empresa, no pueden dormir, llegan, se tienen que volver a parar. Y él me comentaba eso, que sufría, a veces se paraba a las 3 de la mañana con ataque de ansiedad, ahogado, no podía, no era feliz en el lugar. Bueno, los que trabajan en empresas, los que tienen cargo de gerencia, ya saben a veces las presiones que hay, trabajar bajo presión. Entonces, bueno, ahora está más tranquilo, por ahí no gana todo el dinero, no está, como decía él en estos días, cambias una cosa por la otra, pero está más tranquilo, más, te alejas, bueno, son balanzas, ¿no? Hay cosas, dejas una estabilidad por algo más quizás incierto, como dice él, y alejarse un poco de la familia también, que tiene los hijos allá en Argentina, pero bueno, a mí me encantaría. Yo tengo a mi hijo que ahora tiene 14, 15 años, va a cumplir esta semana, y me encantaría cuando él ya tenga una estabilidad, que diga, papá, yo estoy con su trabajo, arrancar, hacer lo que hace, no sé si en una camioneta, pero de medio de mochilero, conocer otros países, otras culturas. A mí me encantaría, en lo personal. No sé, me gusta viajar, me gusta conocer. Y bueno, ahí ya tienen con el tema de la seguridad, como... Bueno, te sentís inseguro. Generalmente la gente te ubica mucho al lugar donde vas a ir o donde estás. Tomo la particularidad de no manejar de noche ni con lluvia, los días de lluvia, que acá hace muchos meses que no veo llover por ningún lado, pero por ahí en el sur, o depende de la fecha del año donde estemos, llueve. Entonces con lluvia no manejo, de noche tampoco, y de día me permito llegar. Por ejemplo, si tengo que venir acá, vengo acá a Maracaibo, trato ya de día, porque no es lo mismo ver con mis ojos y sentir la percepción del lugar y preguntarte a vos que no te conozco
que estás caminando por la calle a las 3, 4, 5 de la tarde, no es lo mismo preguntarle a otra persona a las 10, 11, 12 Claro, de la noche, que es otro público que maneja por la historia, que tiene otro contexto de la vida, que se maneja de una forma distinta a la mía. Entonces, por una cuestión de seguridad, hablo con ese tipo de gente. Y después, bueno, con la gente de seguridad, la gente es un gran guía. Cuando voy también a algún lugar y quiero saber algo, en vez de ir a turismo, que turismo saben menos que la gente local es la que te dice, tal lado es lindo, tal lado es feo, tenga cuidado acá, tenga cuidado allá. Peligroso, tal. Nos basamos mucho en los comentarios de la gente. Si bien tenemos la percepción nuestra y el acompañamiento de otros viajeros que te van informando. Claro, eso también te iba a preguntar, que veo que están como en varios grupos hay muchos grupos de WhatsApp y grupos de la gente cree que, bueno, se salió y está viajando, pero va conociendo otros viajeros, van intercambiando números. Bueno, acá comentaba él que mucha gente le decía que no venga a Venezuela, o venezolanos que están fuera, o que se ha encontrado en el camino. Otros venezolanos que encontró en Perú, en Colombia, en Argentina, siempre le decían, vení a mi país, te van a tratar bien, te van a abrir las puertas. Y otros viajeros que han llegado antes que él también, a través de estos grupos de WhatsApp, de contacto, le han dicho, no, Venezuela es un gran país, andá que la vas a pasar muy bien, la gente es súper amable. Bueno, hay que conocer, como decía Sandro, de última me pego la vuelta y me voy, si me pasa algo, me tratan mal. Quiero hacer un paréntesis en tu comentario, que la gente es muy probable que por ahí no lo sepa. De Argentina acá me crucé con un montón de venezolanos que se han ido en su momento del país por diferentes razones, y todos los venezolanos que están fuera de Venezuela están muy atentos a lo que está pasando en el día a día. Están muy informados y ven las noticias mucho en diferentes redes sociales, y todos, absolutamente todos, habré conocido 50, 70 venezolanos, todos siempre con la idea de volver a su país, que la verdad que es muy lindo, más allá de las razones por las que se fueron, siempre tienen las intenciones de volver, así que ellos están siempre mirándolos a ustedes, a ver qué pasa, qué no pasa, qué mejora, qué empeora, cómo está la cosa para en algún futuro no muy lejano volver a su tierra. Que eso me pone muy contento y eso me dio las ganas de venir al país, porque después están los que hablan mal. No, Venezuela no, ni se te ocurre a Venezuela, no, yo a Venezuela no voy, te van a robar, todas malas, pero bueno, es lo que te vende el cuadradito que se llama tele. Las noticias también tienen que vender cosas negativas. Y la gente que lo ve, porque la gente le gusta el morbo, todo, la gente ve eso, pero yo quise ver con mis ojos cuál es la realidad. Me dejé llevar por algunos factores y dije, bueno, estoy tan cerca, ¿cómo no voy a querer ir hasta Venezuela? Que es uno de los países hispanoamericanos. Con el tema del ingreso al país, que eso es muy importante, mirá, ¿cómo fue? ¿Fue fácil? Mira, yo pasé de una manera muy particular, los comentarios eran muy distintos. Sobre todo nosotros que somos argentinos, que hace poco se presentó una situación con un argentino, no vamos a tocar el tema político, se presentó una situación con un argentino acá en el país. Y bueno, la gente, muchos que ven argentinos se sorprenden, dicen no, que tengan cuidado. Tengan cuidado, no sé, bueno, pero ¿cómo fue? ¿Entraste fácil? Esa persona decían, no sé muy bien la historia, la sé un poco la historia, pero no a la perfección, era un militar, entonces bueno, por ese lado, por ahí tuve un inconveniente. Acá yo soy un civil, nunca trabajé para ninguna fuerza armada, acá yo tengo un canal de YouTube y mi apellido, Díaz, está en la camioneta, o sea, soy muy transparente y acá apretás dos botones y sabés mi currículum de los últimos 3 años. Entonces, no ha sido ese el motivo, pero pasé de una forma muy particular. Tardé, creo, que en entrar en Venezuela, en presentar los papeles, me pidieron una documentación que yo ya llevaba adicional, que era dónde iba a ir, tenía una reserva de hotel. En 2 minutos me sellaron el pasaporte y entré. Lo que sí me dificultó un poco fue en la camioneta, porque fueron, claro, muchas fotocopias, no está tan digitalizado como el otro lado. Entonces, bueno, se demoró un poquito, había que sacar fotos por todos lados, de adentro, de afuera. Pero bueno, ese trámite, que estaba solo, en cualquier otro lado, por ahí son 20 minutos, media hora, acá tardé 2 horas y media. De todas maneras, cuando empecé a hablar de YouTube, de Argentina, el diálogo con toda la gente que trabajaba en el sector, 10.000 puntos, me invitaron a un café, estaba fresquito, que hacía calor, o sea, se me pasó con rápido. Los funcionarios públicos, digamos, que bueno, Guardia Nacional, SAIME, Migración. Sí, no sé bien cómo son, porque son varias, pero digamos que como estaba tan fresco, tan cómodo, esas 2 horas y media no fueron tediosas. O sea, estuve tranquilo, ahí relajado, charlando con la gente. Trámites de ingreso. Ahí hay que decir, muchos ingresan por Cúcuta, muchos viajeros, por la frontera con Cúcuta, con Venezuela. Él entró por acá, por la frontera norte, o zona de Maracaibo o del Zulia con Colombia, Maicao.
Sí. Que bueno, también hay muchos controles también en la carretera, hay varios controles policiales. Me han parado, calculo que unas 10 veces, pero siempre con mucha amabilidad. Es turista, patente argentina, que Messi, que Maradona, que el fútbol, que el fútbol une mucho ahí con los amigos. Sí, el fútbol une mucho. Sí. Y bueno, no tuve ningún inconveniente, sabiendo que en algún momento atrás lo había. Bueno, se ha cambiado en algunas cosas por lo pronto y hasta acá esperemos que siga. Llegué perfecto, la verdad que no tengo nada que decir a nadie. Sí, hasta ahora, de hecho, estamos acá donde estamos grabando, se acercaron unos funcionarios policiales que están resguardando esto, nos trataron muy bien, bueno, lo van a poder ver en el canal de YouTube de él, le dieron información, nos mostraron, le explicaron, sin problema, de verdad no le pusieron problema. Ayer en la vereda también, varios funcionarios policiales que estaban ahí resguardando, se acercaron, hablaron, no hubo ningún problema de nada, no le pidieron nada, papeles, documentos, que hace acá hasta ahora, todo bien. Todo excelente. Esperemos que siga así. Y va a seguir así seguramente, porque uno es positivo y siempre piensa lo mejor está por venir. Y hace solamente 4 días que estoy acá en tu hermoso lugar, en este hermoso país, donde vos también elegiste estar y vivir acá. El argentino conoce y habla mucho de Venezuela por lo que nos muestran. Pero quiero invitar a toda la gente que vea este video, sean de Argentina, de Perú, de España o de China, pero que conozcan Venezuela porque es un país que me llamó mucho la atención, su gente. En 4 días veo que esto te encariñás mucho enseguida con la gente, sí, son muy amables. El venezolano en general es muy... No te compran nada, pero el tipo se interesó y te dio una mano, se va con un abrazo, y nosotros estamos lejos de casa, claro, y precisamos ese afecto y cariño de la gente, y en Venezuela vengo de 10 con eso. Sí, porque yo me imagino no ser fácil. Le pasó una vez a Pablito Hinoff que llegó a un lugar y la gente era como muy fría, no se acercaban y se sintió mal él, porque él estaba solo como Sandro y bueno, él en ese video se sintió muy mal, se fue, que no sé, como que la gente no era muy indiferente. Puede pasar, pasa. Pero pasa. Las grandes ciudades pasan. Maracaibo es una ciudad muy grande, pero no perdió la esencia, me parece que es la de la fraternidad, de la hospitalidad, la gentileza, la educación. Los chicos, los pequeños son muy correctos, se saludan, son muy educados. O sea, estoy descubriendo en Venezuela cosas que me imaginaba y lo son. Ah, qué bueno. Que no es lo que te muestran los que hablamos siempre, ¿no? La televisión y los grandes medios de comunicación. Así que nada, feliz y contento de estar acá. ¿Podemos ver un poco cómo es tu vivienda? Dale. Bueno, bien, ahora nos va a mostrar su modo de vida, su motorhome. Es mi casa. Casa camper, le llaman los españoles. Sí, nosotros en Argentina le decimos motorhome. Quiero hacer una aclaración. Toda casa está desordenada, la mía está mucho peor, porque estos días estoy trabajando acá en la vereda, como hablaste vos recién, y claro, termino muy tarde, dejo todo desparramado ahí, como no duermo, estoy durmiendo en la casa del amigo Elvis, que me está invitando estas 2 noches en su casa. Es más fácil también guardar rápido y bajo todo rápido, así que se van a encontrar con todo como toda casa es un desorden. Adelante, los invito a que vamos primero ahí los países que ha recorrido. Hace poco les voy a dejar que justo lo grabé en Instagram cuando le pegó la banderita de Venezuela acá en Maracaibo, ahí en la vereda del lago. Eso le voy a juntar las imágenes ahora. Todos los países de Latinoamérica, de Sudamérica que ha recorrido, creo que están todos. Bueno, faltaría Guayana, Surinam, estos países raros que tengo ganas de conocerlos. Bueno, esperemos que se le dé. Permiso, Sandro. Adelante, mi casa es la tuya. Acá hay que pedirle permiso a Sandro porque es su casa y a nadie le gusta que entren a su casa así. Pero tenés el aval mío que soy el dueño de No, yo hay que pedir permiso. ¿Cuál es la idea? Vos a la casa la conocés, pero la idea es que la gente vea cómo uno vive, que se puede hacer esto, porque el que no quiere, creo que, o no puede por ahí económicamente tener un carro como pero si vos tenés las ganas, claro, poquito a poco lo vas armando. Porque te puedo asegurar que no volvés más a tu vida anterior. Todo viajero que le preguntan, ¿volverías a hacer lo que hacía antes? Todos te vamos a decir lo mismo, sí. Acá hay 2 factores que juegan muy en contra. Uno, que puede ser el tiempo, que el tiempo por ahí, una semana de lluvia y estás todo el día encerrado acá. Y otro factor es importante, que es lo que me está pasando, que veo acá en Maracaibo, que cuanto más tiempo te quedas, más te afianzás con la gente, el cariño, la amistad, y te tenés que ir y te quedás y peor, porque cuanto más te quedás, peor es, y cuando te vas con una herida en el corazón, porque fue tanta la gratitud de la gente, que hay gente que por ahí me las puedo llegar a cruzar si viajan, y hay gente que por ahí sabes que no la vas a ver nunca más. Queda un contacto, un WhatsApp, una charla, un videollamado, pero físicamente sabes que por ahí el destino no hace que nos crucemos. Por eso, como sé que pasa eso, hay que disfrutar ese momento porque es único
irreversible, Claro, no vuelve claro. más y hay que disfrutar ese momento y me llevo eso, el haber compartido unos días, sus tiempos con los míos y disfrutar de la vida, que es una que se va Así y no es. vuelve. Bueno, vamos a ver que Esta tapita que ves acá hace mopar arriba y acá tenemos me una encantó cocina esa cocina, me con un encantó. horno. Acá todo chiquitito, lo único Está grande soy yo. buena, acá no se ve esta cocina, así con horno no la vi, ves una cocina normal, a Sí. gas o eléctrica, Ujú. que es la parte de arriba, pero La no la vi zona, así con horno. Sí, en la Bueno, Argentina, que es la industria argentina. esto le decimos anafes y es esto solo, ya completas una cocina. Está bueno. Esto es la parte, digamos, lo que es la cocina, acá esto después se tapa y se puede apoyar algunas cositas. Para comer. Acá tengo con una bomba de agua, tengo el grifo que la levantás, ahora está todo apagado, y sale el agua por acá. Esta tapa se levanta, bueno, justo está Y hecho de está. basura, está todo desordenadísimo. No te preocupes. De acá se lavan los platos, la cara, los dientes, todos nos lavamos de acá. Acá un espejito para vernos la cara de dormido a la mañana cuando nos levantamos, para peinarnos un poco, como todo baño. Acá tenemos un cocina-baño. Acá tenés que adentro tiene algo para guardar cosas, Esto compartimiento. prácticamente esto es lo que es todo desayuno. Ahí tenés todo. Sal y desayuno, azúcar, leche, café, yerba mate, que nosotros tomamos en Argentina la yerba mate, que es para Un tomar mate. espacio de almacenamiento. Exactamente. Ahí está el mate, Acá la yerba. se optimizan todos los espacios. Como te dije, Luciano, hace un ratito, a vos y a la gente, está muy desordenada la casa. Una nevera que está por ahí. Esta es mi cama, yo pongo mi cabeza de este lado y a los piecitos Los pies míos van para allá, abajo de la cama. Entrás bien, Sandro es altísimo, 1,90. es gigante. Y no sé cómo hace, si le queda la cabeza afuera, no sé, duermo pero muy cómodo. es gigante. La idea era tener una cama cómoda y un lugar cómodo para manejar. Vamos a O sea, mostrar la acá. butaca es bien grande. Es Vos muy me decías cómodo. que cuando compraste la camioneta era todo, como era de carga, era todo un solo de sillón largo acá, así, de esa de carga. Exacto, tenía dos acá enteros y este aparte independiente, y acá viene un esto chapón, entero acá. era un chapón grande con un vidrio que lo había hecho el dueño anterior para mirar para atrás, y lo que hice yo fue obviamente sacarle este chapón para poder estar dentro de mi casa sin tener que bajarme del carro a la hora de irme a mi Me casa. decías que esta es reclinable 360. la Esta podés exactamente, dar esta se para que mire gira, para acá. exacto, se gira 360, Está buena esa. cuando llueve o algo quiero comer acá adentro puedo con esta Te tabla, moves para acá y te hago una queda. mesita acá, tengo otra mesa también acá afuera. Ah, bueno, imagínate acá y ahí ves el lago. Claro, o sea, te sentado levantás a la acá, mañana. Sandro se sienta acá, tú pones la mesa acá y tiene esta vista en la playa, donde estén, en las montañas. No, de no loco. siempre son lindas las Por eso vistas. que empezamos a grabar acá, para mostrarle un poco. A veces también. dormís en una estación de servicio. Bueno, una se jardinera. sienta acá. Acá mirá, tenés una mesita externa. O sea, tratamos de optimizar todos Todos los los espacios lugares. para tener un poquitito más de confort. A mucha gente dice, pero ¿cómo haces para vivir acá? Y no tenés una tele, y no tenés esta cosa. Es todo muy material lo que vemos desde afuera. Pero nadie te pregunta si sos feliz Claro. haciendo esto. Y te No, puedo y hay asegurar- gente, por ejemplo, yo no soy de ver televisión tampoco, ¿no? A mí no me, con un celular por ahí ya estaría bien. Estás Yo no soy acompañado. muy tampoco amante de la televisión, de ver Netflix, de ver. Bien. Y aparte, yo me imagino que para que tenés todas estas imágenes así, el mar, la playa, las montañas, sé que televisión vas a necesitar. Otra de las hermano. cosas que te preguntan dice, pero estás todo el día solo, ¿no te aburrís? Solo no estoy nunca. Siempre llega gente. Gente siempre te se acerca. acompaña, te ayuda, te colabora, te compra, te da charla, Habla. te pregunta. Los únicos momentos que estoy solo es cuando me voy a dormir y cuando manejo en la ruta. Claro. Después siempre estoy acompañado. siempre. Las redes sociales también te acompañan mucho, hay que contestar los mensajes porque hay una interacción con la Claro. gente que nos conocemos solamente por YouTube o por Instagram, y también corresponde, si la persona que se tomó su tiempo para mandar tu mensaje, corresponde que también le conteste, Claro, y claro. trato de contestar todo lo que se pueda. Como te decía, esa es mi Ajá, cama, la arriba... cama. Arriba está- otra cama. Esa donde dormía mi hijo, que no entraba si se estiraba, pero siempre durmió. Ahora eran posición 3 días fetal. viajando. Vos Sí. dormías acá, uno de tus hijos ahí y el otro donde dormía. el otro, la idea era acá, que nunca se subió. Ah, porque pero no se subió. Acá ¿Cómo había así? 2 cajones y está todo esto hecho a prueba y error. Entonces, acá había 2 cajones que se me rompieron muchas veces. Le puse esta tapa, un stand en el medio, pero ese cajón grande, la noche la idea era sacarlo y acá en este espacio poner un colchón para mi otro hijo. Acá. Pero Hoy- tu hijo, ¿cuánto mide? Porque acá No, él mide como somos todos altos. pero sacará la pata para afuera. El más grande de edad es el que más grande de edad, Alejo, es el más bajito, mide 1,85, 1,83. Acá más Y- espacio de De alacena, almacenamiento. que esto toda la comida, que tengo un lío acá, cosas de baño y demás. Ah, sí, todas Después- las casas de todos son así. La mía también todo. es así. Todo así, pero bueno, no me da vergüenza mostrarlo porque es una realidad. Esto no es un motorhome que está estacionado todo el año y se usa 5 días al año, no. Acá vivo, entonces vivo Claro, así. y Y me agarré justo en estos días que estoy trabajando, entonces tengo
un poco más de desorden, porque yo acá, como duermo, esto tendría que estar todo prolijo y guardado. Pero como estoy durmiendo, como te conté, Claro, gracias al amigo Elvis que me invitaron a dormir a una casa. Entonces, bueno, es práctico. Dejo todo rápido acá, me voy rápido a las 11, 11 y media de la noche y después vuelvo a armar a las 2 de la tarde, 2 y media, tengo todo a mano y armo rápido también. Esto es un esto es un convertidor de luz. Arriba tengo paneles solares. 2 paneles solares. Este es un convertidor que va, toda la energía del sol la transmite en electricidad y la almacena en una batería. Hoy justo se dio de que tengo ya hace como un mes el problema de la batería, que no me está funcionando, se me rompió, ya está viejita y no anda más. Y bueno, estoy trabajando ahora en estos días para juntar el dinero. Una batería. O sea, como sí, porque la gente cree que los paneles solares funcionan con la luz, pero no, va almacenando la carga en unas baterías. Exacto. Bueno, esto es como un conversor que te convierte a 220. ¿Ciento de cuánto será este? 220. A 220, yo tengo todo 220 a 220. Porque en Argentina es todo 220, acá en Venezuela 110 voltios. Podés hacerlo a 12 volts, también. A 12, a 24, pero yo compré una heladera muy barata en Argentina. Esa es 220 voltios. A 220, claro. Hay heladeras de 12 volts que son más baratas, perdón, mucho más caras, sí, pero hice todo, los enchufes, o sea, tengo enchufes por todos lados, para el celular, para enchufar lo que sea. Y lo más importante, el baño, ¿cómo haces? Me contaba que tenés un baño Tengo un baño portátil que si querés hacemos una pausa y te saco el baño para que lo veas. Ahora lo vemos. Es un inodoro químico, en el cual podés hacer lo primero, orín, y lo segundo, caca. Todos hacemos pis, todos hacemos caca, pero trato de no usarlo nunca. La verdad que lo usé en muy pocas oportunidades, porque siempre hay un baño, un toilet, o en un centro comercial, o en una estación de servicio, o en tu casa, de pis permiso. Claro, y para bañarse igual, porque acá vemos que no tenés regadera, ducha. Acá sacamos el pico original y con una extensión hacemos una regadera afuera. A ver, en este contexto yo creo que me podría bañar. Me pongo una malla, claro, me pongo una malla, un short de baño, y ahí... ¿Y el agua dónde la almacenás? La tengo acá abajo. Un tanque de agua ahí. O acá, si querés pasamos porque no hay lugar en la desprolijidad. Acá tengo 3 bidones, 2 bidones de 25 litros con agua y el del medio que es el desagote, aguas grises. Ese bidón lo saco y donde hay una alcantarilla la vuelco, o en el medio de la ruta, en el medio del campo, ahí lo vacías. Exacto. Hoy tengo el problema de la batería, como te dije, esto lleva una bomba de agua para que chupe el agua. Y ahí tenés que agua caliente, agua fría. De Argentina acá no se usa, acá lo que llaman calentador en Venezuela. Por ahí en Caracas lo puedes llegar a ver en algunas casas o en Mérida porque hace frío y te cae el frío bañándote. Acá en Venezuela hace tanto calor, Maracaibo, perdón, hace tanto calor que el agua con el sol se calienta y parece que sale a 1000 grados de calor. Exacto. Bueno, acá no la usé nunca. Hace mucho que no lo uso, sí lo usé en Argentina porque hace mucho frío y no obstante... Pero esto te sirve para esto. Para calentar el agua, para si lavar. Te querés bañar con agua caliente, como decía vos, afuera. Sí, pasa que cuando hace mucho frío también afuera te congela por más caliente. El agua sale hirviendo, te cuento. En 2 segundos sale hirviendo. Calienta. Y la tenés que cuidar mucho porque tampoco tengo mucho almacenaje de agua, mucha capacidad. Y es eléctrico ese también. Funciona con la batería. Eso funciona con la batería. Y una pila que la pila... es como una parte eléctrica para que prenda el chispero, para que la chispa y prenda ahí con el gas el fueguito. Ese sí no lo había visto nunca. No, eso de 6 litros, todo en Argentina tenemos prácticamente la misma marca porque no es una marca cara y por el precio costo-beneficio la verdad que es muy eficiente el sistema. Acá ahora me llama la atención, bueno, regular la temperatura, me imagino que más fría, más caliente. Exacto. Y está el agua, que la presión del agua. Exacto, que lleva más, siempre va al mínimo porque así nosotros usamos poca agua porque si no tendríamos que llenar, el agua. Claro, tener un tanque de 200 litros. Y yo tengo 2 de 25, me tengo que bañar por lo menos. Y acá este invierno, verano. La verdad que no sé para qué, pero lo puse en verano. Porque esto calienta mucho calor tira eso, mucho calor. Agua caliente. Exacto. Después tengo unos ventiladores ahí que también andan con la batería, pero no funcionan ahora. Sí, ahora está la batería. Entonces, bueno, dormir en Maracaibo, si es complicado para ustedes que vienen a la casa, imagínense acá con el calor que uno emana, en 2 segundos esto es un infierno. Y cuando sale el sol, esto abajo de esto hay una madera como esta, y hay tengo en el medio un aislante que no es bueno. He cometido errores y hemos cometido porque me claro, esto es todo medio a prueba y error, no es tan perfecto como la gente cree. No es lo mejor ni lo más conveniente. Mientras vas viajando te vas viendo que tú estás adaptando a tus necesidades. Y cosas que haces por ahí innecesarias y bueno, ya las hiciste, y otras cosas que no hiciste y te hacen falta y vas aprendiendo en el camino. Pero acá cuando hace frío afuera, acá hace frío. Cuando hace mucho calor afuera, acá también hace mucho calor. Pero vos fíjate que estamos acá adentro. No, está fresco. Hace a pesar 35 de todo, grados, afuera estábamos haciendo la entrevista ahora ahí, estábamos muriendo, nos mandamos. Y acá está muy fresco. Está vientito. Está el viento de acá del lago, de Maracaibo.
Y yo pensé que iba a ser un horno, les juro que iba a ser, son las 11, 12 del mediodía ahora, o sea, a las 12 del mediodía en Maracaibo es un horno, pero está muy fresco. Está lindo, pero bueno, porque está todo abierto. De noche que hace calor también y tenés que por una cuestión de seguridad sí, cerrás todo. La puerta, te morís. No te corre, si a veces abrís un poquito la ventana esta y el viento entra perfecto, pero a veces no entra justo en el lugar. Otra de las cosas graciosas cuando uno viaja, los primeros días te pasa. Vos estacionás, parqueás y cuando vas a dormir te das cuenta que la camioneta está inclinada. Claro, cuando estás con el carga no te das cuenta, pero para dormir por ahí dormís parado, porque está muy inclinado, o al revés, con las piernas para arriba y la cabeza abajo no puedes dormir. Entonces tenés que estar moviéndote para buscar el lugar, el nivel justo, exacto. Ahora estamos medio inclinados. Estamos un poquito inclinados, no se nota, pero el cuerpo se te va para aquel lado. Acostado no sabe lo que es. Pero bueno, son anécdotas que pasan en el viaje. Bueno, ahora la parte de atrás donde tiene todo el almacenaje, le entra un montón de cosas. Me asombró más la parte de atrás que adentro porque es bastante espaciosa. Este es el cuartito de las cosas que no usamos. Como dicen los venezolanos. Claro, que no usamos tan seguido, entonces tiramos todo acá atrás. Bueno, ustedes le llaman, nosotros le decimos garrafa, ustedes le dicen bombona. Bombona, que es de gas, de 10 kilos. El gas. Después, bueno, esto que ven acá son las patitas de la mesa. Con esto es lo que trabaja él. Uso para trabajar, una sombrilla por si hace mucho calor y estoy en una playa o estoy trabajando y preciso un poco de sombra, armamos esto. Bueno. Y después lo que le contaba, el baño químico, esto es lo más llamativo, que la gente podrá decir, ¿y dónde va el baño? Si le da ganas o está en el medio de la nada, bueno. Exacto. Eso es un baño químico, portátil. Esto se levanta, te sentás como si fuera tu baño de tu casa. Parecido al baño de los aviones o de los buses, de los micros. Esto tiene una trampa que es para los olores, se cierra, todos los depósitos van a parar acá, esto después se limpia en un baño de una gasolinera, se enjuaga, se tira todo y acá atrás, por acá atrás va el agua, tiene un bidón de agua que se carga. Exacto, y este es el botón que cuando te llegas acá, mira qué bueno, apretás y sale el agua en forma circular y se limpia. Bueno, tiene una capacidad de 20 litros y cuando está en verde es porque está vacío, como siempre, porque como les dije, lo usé muy poco. Y cuando se llena queda en rojo, ahí te da la pauta para que lo tengas que vaciar. Pero está bueno, mirá qué interesante. La parrilla se ha modernizado todo. Sí. Bidón, una parrilla también, otro bidón que siempre da combustible, para el combustible que en algunos lugares se permite cargar y a veces los tramos son muy largos y por las dudas compras un poquito más. Exacto. Está bien tener una reserva. Acá a veces duermo acá y abro estas dos puertas y tengo un ventanal hermoso a donde dé y bueno. Qué bueno. Bueno, a mí me fascina, a mí me gustaría poder hacer esto que hace Sandro. Yo estaría feliz por ahí, pero bueno, como decíamos al principio, ¿no? Hay que animarse. Yo capaz que, yo soy un poco más joven que él, capaz que cuando llegue a la edad de él, que mi hijo esté independiente, arranque, de alguna manera arranca. La realidad también está en que muchos esperan, como estaba esperando yo también, jubilarme para tener un seguro, una entrada. Hay mucha gente también mayor que he visto viajando, gente grande. Pero no aguanté. Tengo los años de aporte de jubilatorios en la Argentina, no me da la edad, me faltan a hoy 10 años más y yo que sé qué va a pasar mañana y cómo voy a llegar, si llego y en qué condiciones llego. Me jugué, me la arriesgué. La otra también que decía Sandro en un video que vi es que, bueno, la edad, ¿no? La edad también no es lo mismo hacer esto a los 30 años que por ahí tenés que escalar una montaña y vas y la escalás fácil, que ya a una edad como nosotros, yo 46 no puedo ya ni caminar. Él hay un video subiendo una montaña llena de nieve, se cagaba de risa, decía, ¿vieron por qué no empecé antes? Por eso que también es bueno empezar joven, ¿no? Pues el cuerpo, en excursiones, cosas así. La realidad es que no hay edad para las cosas. Podés tener 80 años y podés hacerlo tranquilamente o a los 20, pero nadie nos garantiza cómo vamos a llegar a mañana, menos en 10, 15 años. Tuve la suerte de que el de arriba me iluminó y algunos viajeros que vi en YouTube que informaron muy lindo y me enganché. Siempre me gustó viajar en otro contexto porque tenía el dinero. Hoy, por ejemplo, más de turista, más de... Claro, más turista. Hoy, por ejemplo, odio. ¿Por qué? Porque no tengo el dinero y si cambié el chip, algunas cosas todavía no las puedo modificar. Es ir a un centro comercial, a un shopping en small, porque me motivo a comprar y no tengo el dinero. Entonces, como no trabajo todos los días, trabajo para ir a mirar. Entonces, ir a mirar y no puedo comprar nada. O ver un restaurante con la familia, los amigos, todos comiendo y yo que me voy a sentar a comer solo ahí. No, como acá, me tomo unos mates acá y soy el hombre más feliz del mundo. A mí me encantaría no gasto nada. Viajar así. No es para todos, no es para cualquiera, pero está bueno, qué sé yo. Mi esposa, por ejemplo, es todo lo contrario.
mío, o sea, se me da lástima cómo está así, cómo vive. Pero lo digo, a mí me encantaría. Somos felices, somos felices. Yo sería feliz viviendo así, viajando, ¿no? Y conociendo otras personas, otros países. Para finalizar la nota, ¿cuántos países llevas conociendo? Creo que 9 o 10. Unos 10 países. De los muchos que pienso conocer. Yo conozco como 3 y es mucho. Mucho más pienso conocer, más allá de conocer los países y sacarse una foto linda con un cartel que diga Maracaibo o este lugar, es conocer la gente, la cultura, es un eterno aprendizaje. Vos estás hablando y estás hablando de ciertas cosas, yo estoy hablando y nos vamos, vamos aprendiendo de la charla del día a día con diferente gente, y es eso, para mí el viajar es aprender. Acá estamos de paso y no te llevas nada. Así que si te matás laburando, ¿para qué? Porque dentro de 20 años no vas a estar más, dentro de 50 años vas a estar más, no sabes ni quién eras y no te llevas nada para otro lado, solo lo vivido. Y quiero llevarme lo vivido. Bueno, gracias Sandro, un grande, agradecido con la nota y por tenerte acá en Maracaibo, Venezuela. Bueno, agradecido soy yo. Luciano, vos me conocías hace rato ya, por las redes sociales, sí, te contestaba los mensajes, todo. Después me acordé cuando me dijiste quién eras, y mirá vos qué chico que es el mundo en una distancia tan larga, que llevo más de 10.000 kilómetros para estar acá, y que nos conozcamos personalmente, y estar ahora en tu canal me llena de orgullo y satisfacción, y poder llegar a la gente y decirle que se animen a ser felices, haciendo lo que les gusta sin jorobar a nadie. Besos.